porque ahora nos vamos a meter en uno de los temas que está hablando mucha gente, está en todos los medios de comunicación, porque la legislatura porteña, con los votos de Cambiemos, aprobó el proyecto de reforma judicial que faculta al máximo Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires a que pueda revisar las sentencias de la justicia nacional, en tanto lo civil, comercial, laboral y penal. Pero para hablar de esto vamos a entrevistar a Matías Cremonte, abogado laboralista y expresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. ¿Cómo estás, Matías? Acá Tomás Máscolo y Lucía Ortega te saludan. Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Buenos días. Bien, para empezar, ¿cuáles son los principales cambios para aquellos que no entendemos muy bien de qué se trata esta reforma? Bueno, bien lo expresaste porque es crear una instancia de revisión adicional a la que ya tiene la justicia nacional. Es decir, si la justicia nacional tiene tribunales de primera instancia, tiene cámaras de apelaciones nacionales y luego eventualmente y de forma extraordinaria la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta ley de la legislatura porteña lo que hace es facultar al Tribunal Superior de la Justicia de la ciudad a que se instituya como un tribunal de revisión de las sentencias de las cámaras nacionales de apelaciones. Es decir, se agrega una instancia. Ahí va. Esto es criticado desde muchos puntos de vista. El principal tal vez sea de orden constitucional, o si se quiere, de jerarquía de los tribunales o de competencias, porque bueno, un tribunal local de una ciudad como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no puede revisar sentencias de las cámaras nacionales, es decir, de otra jurisdicción, más allá de la jerarquía. Pero lo que a mí me parece que lo más grave del asunto es la dilación que esto va a significar, sin menos, digamos, la crítica constitucional o jurisdiccional me parece, por supuesto, muy importante, pero en los efectos concretos, lo más grave tal vez sea la instancia que se le agrega a la dilación que esto va a significar en los procesos, sobre todo en los procesos de los juicios laborales, que es de nosotros hacemos la crítica más importante, porque hoy la justicia del trabajo, la justicia nacional del trabajo está en crisis, desde hace, la verdad que bastantes décadas, ¿Por qué pero decís eso? no, porque es el fuero que siempre fue relegado, ¿no? Por todos los gobiernos, por falta de presupuesto, falta de insumos, falta de condiciones edilicias normales para poder trabajar, tanto los empleados y empleadas judiciales como los abogados y abogadas, falta de nombramiento de jueces y juezas, es decir, muchas vacantes. Todo hace que eso ya signifique que un proceso dure 4 o 5 años. Si ahora se le suma la instancia de revisión del Tribunal Superior porteño y los juicios van a durar 6, 7, 8 años, lo cual es un problema, por supuesto, en sí mismo, porque una justicia que demora tanto tal vez deje de ser justicia porque llega tarde, demasiado tarde. Pero eso lo que va a significar es que muchos trabajadores o trabajadoras que fueron a hacer un reclamo a la justicia porque no tuvieron otra alternativa que judicializar su reclamo, se vean, en función de la crisis económica, de la emergencia, se vean de algún modo empujados a aceptar ofrecimientos de parte de las empresas de una reparación, de una indemnización muchísimo menor a la que les corresponde, es decir, de renunciar a derechos con tal de tener, aunque sea un reconocimiento mínimo e inmediato, que es cuando lo necesitan. Es decir, va a empujar la renuncia a derechos, y eso es algo muy grave. En el derecho del trabajo está prohibido, ¿no? El principio más importante es el de irrenunciabilidad. Sin Claro. embargo, esto va a terminar en eso. ¿Y esto tiene que ver algo con también las mediaciones que se hacen o no? Eso ya dilata el proceso, es decir, en la justicia nacional, digamos, del trabajo, previo a iniciar un reclamo judicial, uno tiene que sortear una etapa de conciliación Claro. ante un organismo público que es el SECLO, el Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio, que depende del Ministerio de Trabajo, que eso ya insume unos meses. Pero Bien, luego el proceso judicial insume mucho más. claro. Una instancia más, imagínate que va a durar muchísimo. Matías, estamos hablando con Matías Cremonte, perteneciente a la Asociación de Abogados Laboralistas. Matías, en el comunicado de la asociación denuncian que en este proyecto es inocultable la estrategia de los grandes grupos económicos que operan detrás y que se montan en la línea de un proyecto político que pretende eliminar derechos de los trabajadores. Esto está ligado de alguna manera con la reforma laboral, ¿no?, que impulsan esos sectores y el Fondo Monetario.
¿Cuál es tu posición sobre ese aspecto? Bueno, a lo que ya dije se le suma el sesgo de ese Tribunal Superior que fue nombrado por el ex intendente Macri y luego por el actual intendente Larreta, es decir, son muchos años de gobierno de un mismo partido político que además de su sesgo ideológico de derecha o neoliberal, en concreto en cuanto a los derechos laborales se ha manifestado cada vez que pudo en contra. De hecho, acaban de proponer una reforma que que pretende eliminar la indemnización por despido. Pero decimos eso sobre todo porque son las empresas las que van a plantear la revisión de las sentencias de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ante ese tribunal, primero porque seguramente piensan que es un tribunal más afín a ellos y que pueden obtener un resultado favorable. Pero segundo, y reitero porque es muy grave, porque esa dilación va a ser un solo tribunal que va a revisar todas las sentencias de las Cámaras Nacionales de Apelaciones del Trabajo, perdón, del trabajo y del resto de los fueros de la justicia nacional, que se suma al trabajo que hoy ya tiene, porque es un tribunal de alzada de la justicia contencioso administrativa y tributaria de la ciudad y de la justicia contravencional y de faltas. Claro. Es decir, ya tiene un cúmulo de trabajo porque ahí digamos, se forma un cuello de botella en esos tribunales únicos, a lo que se va a sumar todo esto, y eso va a significar una dilación muy importante. Por eso digo que a las empresas, por supuesto que les va, o que piensan que pueden tener una receptividad mayor en ese tribunal desde el punto de vista de lo que representan en el derecho o en la doctrina, pero también porque esa dilación va a permitir que esas empresas puedan hacer un ofrecimiento o un intento de arreglo a cambio de la renuncia de derechos muchísimo menor al que corresponde, es decir, sorteen la responsabilidad que tienen de cumplir con los derechos y que la justicia laboral finalmente, aunque tarde, reconoce. Claro, entonces las empresas quedarían como en ventaja, por decirlo de alguna manera así, en criollo. Vos recién mencionabas a Macri y a Larreta. ¿Cómo ves esto de apropiarse, por decirlo de alguna manera, de las sentencias y competencias nacionales? Bueno, esa es la primera gran crítica que tiene este proyecto, porque hay una cuestión ahí de jurisdicciones. Un tribunal local no puede, por esencia, revisar sentencias de un tribunal nacional. Para eso se requiere una ley del Congreso Nacional, un traspaso de facultades, algo que no ocurrió, más allá que hay una discusión sobre si corresponde o no corresponde. Pero también se dice, y no podemos desconocer, que esta ley tiene nombre y apellido y es el grupo SOCMA o el expresidente Macri, que tiene graves problemas en la justicia comercial, sobre todo el de la quiebra del correo, y que pretende que esas sentencias que hoy tiene en la justicia nacional en lo comercial sean revisadas por ese tribunal muchísimo más afín al expresidente Macri. Claro. Bueno, estamos entrevistando a Matías Cremonte, abogado laboralista y ex vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Matías, para ir cerrando la entrevista, o sea, uno de los puntos centrales entonces, para que se entienda así a lo criollo, es la dilación que se da entre las resoluciones que se dan desde la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Alguna idea que quieras dejar también? Bueno, que este proyecto es rechazado por todo el mundo de la justicia y sobre todo de la justicia del trabajo. Es decir, no solo nos pronunciamos las asociaciones de abogados y abogadas laboralistas, sino todos los sindicatos de empleados y empleadas judiciales que tienen ámbito en la justicia laboral, incluso en la ciudad de Buenos Aires, pero también por los jueces y juezas del trabajo, e incluso hubo una declaración del plenario de las cámaras nacionales de apelaciones, es decir, de todos los presidentes de cada una de las cámaras nacionales contra este proyecto, con lo cual no va a ser fácil que prospere porque las cámaras nacionales no van a remitir los expedientes al Tribunal Superior de Justicia, probablemente tenga que ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación o por el Congreso Nacional, más allá, por supuesto, de la resistencia que esto está generando en las calles, ¿no? Ha habido ya muchas protestas y seguramente habrá mucha más de todos los sectores involucrados, incluyendo los sindicatos y las centrales sindicales, porque son los trabajadores, es decir, sus representados los que van a la justicia laboral a reclamar sus derechos. Una alerta para todos los trabajadores, como vos decís, ¿no? Que tienen que dar cuenta de estos ataques, de la preparación que significa esta reforma para atacar también sus derechos. Así que, bueno, muy importante, Matías, acá lo que viniste a explicar. Muchas gracias.
Bueno, al contrario, gracias a ustedes. Chao, buen día. Chao, buen día. Muy claro el señor Matías Cremonte. Queda también a la vista el rol que tiene la Corte Suprema en Argentina, el rol que tiene la justicia, que es un organismo que va a seguir manteniendo su carácter antidemocrático y de casta privilegiada, como siempre lo denunciamos desde la izquierda. Emite fallos que solo benefician a una clase empresarial del país y que continúa enriqueciéndose cada vez más mientras el país tiene más pobreza. Esta es otra medida que atenta contra los trabajadores, como recién explicaba, y por eso desde la izquierda también la repudiamos, porque pasan los gobiernos y la Corte y la Justicia queda igual. Así es, bueno, así que hay que seguir.